La doctora Soledad Bercillo, académica de la Universidad Nacional de Río Negro, Argentina. La doctora Soledad es doctora en Ciencias de la Educación, magíster en Sociedad e Instituciones, licenciada en Psicopedagogía, docente e investigadora en la Universidad Nacional de Río Negro y la Universidad Nacional de Comahue, categoría 3 en el programa de incentivos a la investigación. Dirige proyectos de investigación sobre ingreso a la universidad. Ha sido la coordinadora general de Congreso Internacional Ingresos e Ingresantes a la Universidad hacia una comprensión multidimensional de los procesos institucionales y subjetivos implicados en los inicios de los estudios universitarios, desarrollado en los meses de febrero a marzo de 2021. Investiga sobre la relación entre las condiciones institucionales y la relación de los y las estudiantes con el saber. Autora de artículos, libros y capítulos de libros, entre ellos La escuela y los desencuentros con el saber en el año 2018. Es colaboradora del CLI, directora de tesis y becas de grado y posgrados, actual directora de la Escuela de Docencia de Humanidades y Estudios Sociales de la sede atlántica de la Universidad Nacional de Río Negro, Argentina. Bueno, nuestra invitada especial para inaugurar esta sesión académica, su conferencia magistral es el ingreso a la universidad como analizador institucional. Doctora, damos paso entonces a su presentación. Bueno, buen día a todos y a todas. En primer lugar, quiero agradecer profundamente a las instituciones que organizan este evento, que con esta presentación nos deja todo mucho más entusiasmados para seguirlo. Al CELEI, a FATSE, a la Universidad de Manizales, a la Universidad Católica de Manizales, a la Universidad del Norte, a la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, a la Universidad Católica Boliviana. Quiero destacar, y en esto, en el nombre del doctor Aldo Campo, me parece que él representa este esfuerzo que implica organizar un evento articulando instituciones de distintos países, distintas procedencias, así que la verdad que valoro profundamente esta oportunidad que además me honra. Bueno, voy a compartir el trabajo que traje para esta presentación. Espero que se vea, yo entiendo que sí. A ver. Esta presentación la hago desde un poco a partir del producto de mis últimas investigaciones. Yo estoy trabajando en la Universidad Nacional de Río Negro, dirigiendo proyectos de investigación y generando eventos y publicaciones vinculados a lo que en la universidad llamamos el ingreso a la universidad, ¿sí? Que refiere al primer año de la universidad, lo que acontece en el primer año de la universidad. Parto de esta afirmación, ¿no? Las universidades, me voy a focalizar no en toda la educación superior, sino en las universidades. Las universidades, o más ampliamente las instituciones de educación superior, tenemos un problema, o varios, pero aquí hay uno que quiero resaltar, y es que somos instituciones educativas fuertemente excluyentes, y hay que decirlo. Gran parte de la literatura lo denuncia. Las investigaciones sobre esta cuestión abundan. Una reciente investigación que yo voy a profundizar en la presentación, afirma que en América del Sur casi un 30% del estudiantado discontinúa, ¿sí?, sus estudios luego del primer año en la universidad, y el 50%, la mitad, lo hace a los 3 años. Dentro de los 3 años ya tenemos la mitad de los estudiantes que ingresaron. La interrogación sobre este problema, al menos en América Latina, es reciente e incipiente, en el sentido de su potencia problematizadora. Por ello, en esta conferencia, quiero invitarlos a problematizar, ¿sí?, esta situación del ingreso a la universidad, sosteniendo la hipótesis de que el denominado ingreso, o el primer año de los estudios superiores, constituye un analizador, en el sentido del Huró y la PASAD, para las universidades. Por ello, una ocasión para mirarnos
una oportunidad para pensarnos como instituciones y como sujetos de esa institución. En esta comunicación, en primer lugar, daré cuenta de las condiciones, acá tengo cómo se organiza la presentación, daré cuenta de las condiciones de emergencia del ingreso a la universidad como problema que llama la atención al campo político y al campo académico. Luego identificaré qué sentidos más comunes aparecen como claves explicativas de este problema de la no persistencia, ¿sí? O de la discontinuidad de los estudios universitarios. Y las políticas y estrategias, analizaré críticamente las políticas y las estrategias que las instituciones desarrollamos para atender esta problemática. Concluiré con algunos lineamientos conceptuales y estratégicos basados en una epistemología de la educación inclusiva y en clave de justicia social, asumiendo la educación superior como un bien público y social, como un derecho humano universal y una responsabilidad de los estados. Arranquemos por el planteo del problema y una conjetura. Como decía al inicio, las universidades somos instituciones educativas fuertemente excluyentes. Una investigación recientemente concluida sobre trayectorias educativas y desafiliación en el ingreso a la universidad, que compara 3 universidades de Argentina, Uruguay y Brasil, y que fue dirigida por el doctor Fernández Aguerre, indica que luego del primer año en la universidad, entre un 20 y un 30% de los estudiantes no registran ninguna actividad. Y al cabo de 6 semestres, solo la mitad registra alguna actividad. Esto coincide con nuestros jugarismos en la Universidad de Río Negro. Si bien no es una tarea fácil determinar si se trata de estudiantes que abandonaron la educación superior o que han migrado a otras carreras o a otras instituciones, o que han resuelto encarar procesos académicos de baja intensidad, como señala Kessler, los datos de actividad son contundentes y los reitero. Casi un 30% del alumnado discontinúa sus estudios luego del primer año y el 50% lo hace antes del tercer año. La interrogación sobre este problema, la pregunta acerca de estos guarismos, al menos en América Latina es reciente, a diferencia de Estados Unidos, por ejemplo, en donde la investigación sobre la temática lleva varias décadas. Pero la interrogación, además de reciente, es incipiente en el sentido de su potencia problematizadora. Si bien en este congreso auguro que se irá al hueso de la problemática, como intentaré argumentar en esta presentación, la interrogación sigue siendo en general superficial. Por ello, los invito a problematizar y a sosteniendo la hipótesis que recién le comentabas, de que el denominado ingreso, el primer año o el tiempo inicial en la universidad, constituye un analizador de las propias universidades. Por ello, una ocasión para mirarnos, para pensarnos. Autores del campo del análisis institucional como Luró y Lapasad consideran que un analizador es el componente o proceso que provoca el desvelamiento de la institución. Muestra la estructura, las relaciones no explicitadas, la cultura subyacente. Denominan analizador a lo que permite revelar la estructura de la institución, provocarla, obligarla a hablar. Nuestros desvelos con este problema, con el problema de qué pasa el primer año en la universidad, con el ingreso, qué pasa con esos ingresantes, develan topes, entorpecimientos de la estructura y la cultura institucional, revelan las dinámicas y las resistencias del dispositivo universidad. Ahora bien, para que el ingreso o para que cualquier situación, digamos, fenómeno se vuelva un analizador, debe volverse molesto, debe causar malestar, debe obligarnos a hablar de ello. Aquí, y bueno, y acá nos vamos a juntar 3 sesiones seguidas a hablar de ello, ¿no? Aquí vale preguntarse, ¿cuándo aparece el ingreso? ¿Cuándo aparece esta problemática de la discontinuidad de los estudios universitarios como algo que molesta? ¿Qué condiciones tuvieron que darse para que esto acontezca? Es decir, como les decía, no siempre fue una preocupación que grandes colectivos de estudiantes quedaran por fuera. Quienes estudiamos el ingreso sabemos que tuvieron que darse 2 tipos de variaciones.
variaciones cuantitativas y variaciones cualitativas en el campo de la educación superior para que esto moleste. La variación cuantitativa en las condiciones de nuestras instituciones refiere a la expansión de la educación superior en todo el planeta. Siguiendo la clasificación de Martin Trow, que es una clasificación un poco vieja, porque es del 73, Argentina, Chile, Uruguay ya se ubican en la etapa de universalización de la educación superior. O si tomamos los ajustes que propone Rama, esta categoría que ya tiene 50 años, en una etapa de masificación, con tasas brutas de educación superior por encima del 50%. Según datos de el SALC, en el 2018 Argentina alcanzó un 78,2% de tasa bruta de educación superior. Uruguay el 63%, Chile el 78%, Brasil el 60%. Esta expansión es un fenómeno global y por supuesto desigual entre regiones y países. Siguiendo la UNESCO, en el 2018 se advierte que en América del Norte y Europa Occidental estas tasas se encontraban en el 76%, mientras que en América Latina y el Caribe, en sentido global, estábamos en un 44%, y en África subsahariana en un 8%. Pero, ¿qué características tiene este incremento de la tasa bruta de matriculación? ¿A quiénes favorece? Tomemos el ejemplo de Argentina. También, siguiendo UNESCO y considerando el intervalo comprendido entre los años 2000 y 2018, la tasa bruta de matriculación para los sectores de ingresos bajos creció en nuestro país un 133%, mientras que los sectores de ingresos medios lo hicieron un 65%. Esto significa un achicamiento de las desigualdades entre sectores medios y bajos. Ahora bien, si ustedes ven la tabla que estoy proyectando, en el 2018 la tasa bruta de matriculación en educación superior en el nivel de ingreso más bajo era del 48,4%, mientras que la del nivel económico medio era del 85%. Es decir, hay casi un 40% más de estudiantes de ingresos medios que de ingresos bajos. Es decir, se achica la distancia, la diferencia, pero aún persiste esa diferencia. He aquí la dimensión que yo llamé cuantitativa, ¿sí? Que crea condiciones de enunciación del problema. La masificación, ¿sí?, de la educación superior abre el ingreso a franjas sociales antes excluidas, los denominados nuevos estudiantes, sobre los cuales volveremos un poco más adelante. Ahora bien, el otro componente que mal denominé, pero bueno, no me es cualitativo, para mí es fundamental, y lo que podemos conceptualizar como cambios en el encuadre cultural, usando esta categoría de Canguilhem, de la educación superior, que genera otras condiciones de visibilidad y enunciabilidad del problema. Avanzada la primera década del siglo XXI, se comienza a generar una serie de textos prescriptivos, es decir, textos escritos para volverse prácticas, que comienzan a instalar una nueva manera de concebir la educación superior. Para tomar un ejemplo de esos textos prescriptivos, tomemos la declaración final de la Conferencia Regional de Educación Superior, organizada por el SALC de la UNESCO y reunida en Cartagena de Indias, en el año 2008. En esa declaración se establece por primera vez en nuestra historia que la educación superior es un bien público y social, un derecho humano universal y una responsabilidad de los estados. Coincido con Rinesi, quien afirma que con esta definición se establece un cambio decisivo en los modos de representación y de autorrepresentación de las instituciones de educación superior, en particular de las universidades, que siempre se pensaron a sí mismas y que siempre fueron pensadas como lo que siempre fueron, dice Rinesi, eficaces máquinas de fabricar élites. Y a la vez, ahora se les reclama a estas instituciones repensarse como las responsables de garantizar lo que por primera vez puede pensarse como un derecho que es o que tiene que ser de todo el mundo. Ese nuevo encuadre cultural, este nuevo conjunto de sentidos y compromisos compartidos en torno a la educación superior, bueno, compartidos por algunos y algunas, seguramente quienes estamos en este seminario compartimos estos principios, pero les digo que no es compartido por todos ni todas, por supuesto, pero ese nuevo encuadre permite ampliar el campo de visión, permite ampliar las posibilidades de visibilidad y denunciación de las instituciones. Ahora advertimos, vemos, nominamos
grandes sectores sociales que históricamente estaban, pero no veíamos. No los considerábamos como sujetos de la educación superior, pues la gramática de la universidad nos lo impedía. Los llamados nuevos estudiantes, primera generación, mujeres, trabajadores, personas con discapacidad, pertenecientes a pueblos indígenas, negros, gitanos, jóvenes rurales, migrantes, personas con responsabilidades de cuidados, personas LGBTI+, personas sin la edad teórica para ingresar a la universidad, personas sin la educación secundaria completa, y un largo etcétera de reificaciones de la diversidad, de aspirantes que quedaban, como dice en el tango, con la ñata contra el vidrio. Claro, todos ellos y ellas cruzados por la condición de pobreza. Masificación y nuevas condiciones de enunciación de la educación superior como un derecho humano universal enfrentan a las instituciones a una paradoja. Las universidades, los y las universitarias y universitarios adherimos a esa premisa, pero año a año nos enfrentamos a la imposibilidad de garantizar ese derecho. En Argentina una investigadora, Escurra, construyó una noción que para mí es un maravilloso oxímoron. Ella habla que se da en un fenómeno de inclusión excluyente. Da cuenta de la dificultad, ese oxímoron da cuenta de la dificultad para nominar y por lo tanto para comprender y abordar el problema que nos ocupa y su carácter sintomático. ¿Qué sentidos qué sentido damos a este problema en la universidad? ¿Qué medidas venimos tomando los universitarios, las universitarias para afrontarlo? En las entrevistas que en nuestro proyecto de investigación hemos desarrollado con docentes, con directores de carrera, pero también en cierta literatura, en cierta investigación, se reitera un argumento que va a poner el foco en las características o condiciones sociales, culturales y económicas de las y los estudiantes como factores de su fracaso. Siempre en términos de déficit, como decían algunos de las autoridades que abrieron el evento. El problema parecería ser la falta de conocimientos previos, de cierto capital cultural necesario, de motivación, de referencias familiares, la falta en la apropiación de los códigos de la educación superior, lingüísticos o institucionales, la falta de hábitos de estudio, la falta de tiempo, de claridad vocacional, de información sobre el funcionamiento de la universidad. Los dispositivos generados para la admisión de los y las estudiantes, sus alcances y limitaciones y sus efectos, el papel de los docentes y la vinculación de esta figura con la problemática del ingreso, de lo que pasa en el primer año, y algunos aspectos de las condiciones de enseñanza, particularmente las referidas a los procesos de la denominada alfabetización disciplinaria académica, son aspectos indagados en la literatura, pero escasamente delimitados en el análisis que los propios universitarios hacemos de este problema. En consonancia con esos sentidos, esos sentidos tienen en común ubicar el problema fuera de la gramática y el sistema de prácticas de la propia universidad. Las medidas tomadas para afrontar el problema resultan soluciones ortopédicas, pensadas para compensar esos déficits ajenas al aula, como señala gráficamente Vincent Tinto. La literatura identifica 3 generaciones de acciones propositivas para abordar este problema. La primera generación son las de acciones de apoyo cocurriculares, como dar becas, desarrollar cursos de ingresos, ilusamente denominados cursos nivelatorios, y desarrollar tutorías. La segunda generación se vincula con la reforma del currículum y la enseñanza. Y la tercera generación ya define una pedagogía de transición para primer año, que implica un compromiso institucional pleno que supera las carreras, las facultades y los centros. En Argentina el modelo hegemónico es el de las acciones de primera generación, que es también el modelo hegemónico en el mundo. Se trata de acciones periféricas, como decía, que se dan al margen, que son previas, preparatorias, complementarias, paraeducativas. El efecto en la retención de los estudiantes o en la persistencia del estudiantado de estas acciones es por ello mismo escaso, y ya lo sabemos,
ya hay abundante evidencia, abundante investigación que señala que los efectos son residuales. Pero insistimos, tímidamente en Argentina se han avanzado en algunas acciones de segunda generación, con el rediseño de los planes de estudio de las carreras, la incorporación en las carreras de algunas asignaturas vinculadas a la alfabetización científica y académica en el primer año, pero con suerte dispar y escaso seguimiento del efecto de esas iniciativas. Hipotetizo que esas propuestas persisten con un tono compensatorio y paralelo a la carrera en sí. Aunque está en el plan de estudio, no toca el núcleo duro de la carrera, no va al corazón de la disciplina que se está enseñando y al corazón de los procesos de formación. Un dato curioso es que en nuestras universidades son los y las estudiantes quienes van a reclamar ajustes de tercera generación. En relación al tiempo inicial, o sea, en relación a lo que acontece en el primer año, y van a enfatizar en un componente estructural fundamental como son los procesos de evaluación y de acreditación de los aprendizajes. Permítanme leerles, les traje un pasaje de una entrevista que hizo un estudiante de primer año, que me parece que está plagado de sabiduría. Y él dice, en argentino lo dice, vos a un ingresante no le podés pedir que se maneje en la universidad de entrada como vos pretendés que tiene que manejar todo. Entonces, ¿qué hace la docente P? Ella, que era una docente que él valoraba, ella te toma 7 recuperatorios, si es necesario que vos apruebes, porque no te desalienta, te permite continuar. Si no vas, te busca, le busca la vuelta. Pero si hay que destacarlo, yo destacaría eso. Tratar de regalarle las materias, aunque sea con baja nota, pero fomentar que continúen, porque primer año es un año de nivelación. Muchas materias se comparten en primer año y las específicas empiezan más adelante. Y vos no podés arrancar con la específica, no podés conocer la materia, no podés conocer la carrera que estás haciendo sin pasar primer año, que es de nivelación. Entonces vos no podés saber si sos bueno en algo si ni siquiera llegaste. Seguro nos incomoda, ¿no?, escuchar la idea de regalar nota. A todos los que somos docentes nos da escalofrío este sintagma, regalar nota. Pero la antropología tempranamente se ha abocado a estudiar ese acto tan humano como es darle algo a otra persona. El ensayo de Moss sobre la teoría de los dones trata la manera en que el intercambio de objetos entre los grupos articula y construye las relaciones entre ellos. Sostuvo que donar o dar un objeto, un regalo, ¿sí?, un don, hace grande al donante y crea una obligación inherente en el receptor, por lo que tiene que devolver el regalo. La serie resultante de los intercambios que se da entre los individuos de un grupo establece una de las primeras formas de solidaridad por Juliá, por Viñafrago, por Escolano, como dispositivo, por Anke Rien, por Julia Varela. Todas esas categorías coinciden en referir, estas categorías de cultura, de forma, de gramática, de dispositivo, coinciden en que hay que mirar esa serie de reglas y prácticas que tienen una profunda raigambre histórica y que tienen la capacidad de regular las conductas, los pensamientos, los gustos estéticos y el trabajo de quienes habitan la universidad y de definir lo que para la mayoría de los actores institucionales es una universidad, operando en un registro de lo obvio y lo natural. Es lo que otorga identidad a ese espacio que es la universidad. Modificar estos componentes duros producirá crisis identitarias, producirá desconcierto, producirá angustia. Pero esas crisis, ese desconcierto, esa angustia son necesarios si queremos una institución inclusiva. La experiencia contemporánea, ¿no?, a partir del COVID, de interrupción de la presencialidad, ha sido un gran experimento en ese sentido. Pero como las y los colegas vienen demostrando en distintas investigaciones, ese desconcierto, esa angustia, también ha sido oportunidad de pensamiento, de reflexión, de revisión, de limitar nuestra imbecilidad, tal vez por reconocernos ignorantes. En quinto lugar, varios dispositivos pueden aportar a este trabajo arduo de hacer aparecer la angustia, de interrogarnos, de hacer aparecer la angustia y de hacerla trabajar. Nombraré algunos.
Generar espacios de formación en docencia universitaria, cursos, diplomaturas, especializaciones que tengan por objeto de reflexión a la docencia, al trabajo docente, al ser docente, al trabajo de enseñar. Generar eventos científicos de discusión sobre el ingreso, como este seminario. Generar investigaciones sobre nuestras propias prácticas docentes universitarias. Yo tengo la suerte, como les comentaba, de dirigir dos proyectos de investigación sobre el ingreso a la universidad y de participar en un tercero sobre docencia universitaria. Pero se tratan proyectos que entran en convocatorias generales y que disputan fondos con proyectos de química, con proyectos generales de investigación. Considero que las universidades deben financiar convocatorias específicas centradas en la docencia universitaria, promover que la docencia sea objeto de investigación. Convocatorias que incentiven a los docentes a producir saberes sobre sus prácticas y los problemas de las mismas. El cuarto dispositivo tiene que ver con recuperar prácticas de saberes sobre la propia universidad que generan las instituciones, pero que son prácticas de saberes desperdiciadas. Las discusiones en las reuniones de carrera, las reflexiones generadas a partir de las autoevaluaciones docentes, los enunciados propuestos en cada programa de una asignatura que se presenta, la producción de saberes en el marco de las tutorías, el registro de experiencias de enseñanza y aprendizaje que se realizan en comunidad, extramuro, la producción estadística que hace la propia universidad. Las universidades, los universitarios producimos todo el tiempo saber sobre nuestra práctica, pero rara vez ese saber está sistematizado y la mayoría de las veces se desperdicia. Bueno, recuperar ese saber. Finalmente, para cerrar, como sabrán, durante este año se desarrollará la tercera conferencia mundial sobre educación superior, la que se propone preparar, y cito textual, su hoja de ruta para una nueva era de los sistemas e instituciones de educación superior. Esta hoja de ruta responderá a los desafíos enfrentados por la humanidad y el planeta como resultado de diversas formas de crisis, prestando especial atención a la disrupción mundial creada por la pandemia de COVID-19. La conferencia dice tener por objeto romper con los modelos tradicionales de aprendizaje de nivel superior y abrir la puerta a concepciones nuevas, innovadoras, creativas y visionarias que no solo sirvan a las actuales agendas mundiales de desarrollo sostenible, sino que también allanen el camino para una futura comunidad de aprendizaje que hable con todos, que incluya a todas las personas que aprenden a lo largo de la vida. Se incorpora aquí un tema, más allá de lo que podemos discutir, se incorpora aquí un tema en la agenda de la investigación y en la agenda política, ¿no? Como son los procesos de aprendizaje, que para mí es un tema residual hasta el momento. Y para mí el gran desafío es ahora, a partir de esto, disputar ese objeto a las lecturas conductivistas y reponer el carácter social y situado de los aprendizajes, entendiendo que referir aprendizaje es dar cuenta de procesos subjetivantes, de modos de vinculación con el mundo, con los otros y consigo mismo. Deodoro Roca, el redactor del Manifiesto Liminar de la Reforma Universitaria de 1918, y uno de los más destacados líderes de ese movimiento, allá por 1918, o sea, hace más de 100 años, decía en un discurso apasionado que de lo que se trata es de ir a nuestras universidades a vivir, no a pasar por ellas, ir a formar allí el alma que irradie, esperar que de la acción recíproca entre la universidad y el pueblo surja nuestra real grandeza. Finalmente, entonces, de lo que se trata, tomando estas palabras, es crear condiciones institucionales, condiciones de enseñanza, de vinculación, que promuevan este tipo de experiencia, que dispongan a transformaciones subjetivas, a aprendizajes, que nos permitan vivir la universidad de la forma más plena que podamos. Muchas gracias.